Minuto, el programa con el que la Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Antioquia Chocó quiere apostar a cápsulas académicas para que nuestra comunidad esté enterada de todo lo que pasa en su haber y por supuesto cree conocimiento. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la doctora María Alejandra Grosona. Ella es doctora en Gestión y Planificación para la Calidad Educativa en la Sociedad del Siglo XXI de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Jaén, España. Doctora, qué placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por compartirme este espacio. Claro que sí. Usted ha estado en Uniminuto realizando una ponencia. El título de esta ponencia es las responsabilidades de las instituciones de educación superior para garantizar equidad a las personas con discapacidad. Doctora, el término de inclusión, muy moderno, muy hablado en estos días, pero realmente, ¿qué es la inclusión? Claro, en realidad nosotros lo hemos enfocado aquí y Uniminuto en esta jornada en educación, pero realmente la inclusión tiene que ver con la inclusión comunitaria, la educación en la sociedad, que es una sociedad que respete las características de cada uno de sus miembros, tengan que ver con la etnia, la discapacidad, la diversidad de género. Entonces, una sociedad inclusiva es la que respeta a todos los miembros que pueden y deben participar haciendo sus aportes. Esto luego se focaliza en la educación, pero hay que apuntar a una sociedad más inclusiva. Precisamente en las instituciones de educación, en las universidades, es donde también se van creando como unas pequeñas microsociedades. ¿Por qué es importante entonces hablar del tema de inclusión precisamente en las instituciones de educación? Fundamentalmente, primero porque las instituciones de educación superior y la universidad en particular debe formar personas integralmente y no solo otorgar títulos. Entonces, si nosotros trabajamos sobre el concepto de inclusión, estamos respetando las características de la diversidad. La educación superior no es obligatoria en ningún país. Entonces, si las instituciones no se abren a este respeto por la diversidad y a ofrecer condiciones de equidad, sobre todo en particular un grupo tan vulnerado como las personas con discapacidad, no pueden acceder en condiciones igualitarias que el resto. Precisamente entonces, ¿cuáles vendrían siendo las responsabilidades que creemos deberían asumir las instituciones de educación superior con las personas con discapacidad? Bien, en general yo voy a tomar así como tres términos que fueron desarrollados en la conferencia que tienen que ver con accesibilidad física, comunicacional y académica, es decir, la institución como un todo, eliminar barreras físicas, garantizar las formas comunicativas que son muy diversas, desde su página web a las transcripciones, a la presencia de un intérprete de lengua de señas y demás, y fundamentalmente el cambio de lo que implica la flexibilidad en comprender que la Convención Internacional nos habla de ajustes razonables, es decir, atender a necesidades individuales de las personas. Y eso es una obligación, sobre todo para quien ofrece un nivel educativo no obligatorio, porque está haciendo nada más que respetando la normativa vigente, que son leyes en nuestros países. ¿Podemos hablar, o usted considera, doctora, que en ese instante se podría decir que hay una equidad en el asunto de la educación con las personas con discapacidad y las personas que podríamos determinar como normales? En realidad no. Todavía la persona con discapacidad, lo primero que está trabajando, a pesar de su rol tan protagónico, es eliminar lo que son las barreras actitudinales que se asocien con discapacidad y dependencia, discapacidad y dificultades intelectuales, discapacidad y ser receptor de servicios y no valorado como cualquiera que tiene y puede y hace aportes a su propia sociedad. Todavía no hay condiciones de equidad y por eso estamos trabajando en las instituciones de nivel superior. Precisamente en ese trabajo que viene usted realizando, ¿considera que específicamente en América Latina podríamos ya empezar a hablar de que este término de inclusión está resurgiendo de la forma en la que debe ser? O sea, ya las instituciones se están comprometiendo a esto. Sí, yo creo que más que porque las instituciones se estén comprometiendo, porque los propios grupos están haciendo valer sus derechos. Diversidad de etnia, diversidades de origen, diversidades de estilos de aprendizaje y diversidad también en este caso que tiene que ver con discapacidad. Entonces hay una fuerza de grupos y entonces las instituciones están comprendiendo que el respeto a la ley y el ver que estos grupos nos pertenecemos, o sea, nadie forma parte del adentro, del afuera.
Yo creo que América Latina está ganando mucho terreno en cuanto que tiene posicionamientos sociales fuertemente reflexivos y que superan un mero nivel de sensibilización. Perfecto. En cuanto a Uniminuto y a lo que usted ha tenido la oportunidad de ver con nosotros, la institución está en constante crecimiento, la educación es una constante evolución. ¿Cuál sería entonces, desde su aporte, esa recomendación para precisamente seguir hablando de la inclusión y quizás llegar a ese punto de equidad que estamos buscando? Y yo creo que Uniminuto fundamentalmente tiene como un contrato, lo que se llama el ideario institucional, que lo forma y que tiene que ver con una formación integral y con la búsqueda de equiparar oportunidades para grupos que han sido vulnerados, ¿sí? Tal vez desde su inicio en lo socioeconómico, pero creo que Uniminuto está en el camino fuertemente de ofrecer condiciones de equidad, incluyendo el tipo de acciones que se planteen, porque hoy a lo largo y en leyendo las páginas y los materiales que difunden, se habla fuertemente de esto del respeto por la diversidad. Ese es el compromiso desde la institución. ¿Cuál es el compromiso de estudiantes y docentes que son los que realmente hacen la comunidad académica y que día a día vienen acá a estudiar y a formarse? ¿Cuál es el compromiso que ellos deben tener con las personas con situación de discapacidad? Y yo creo que lo primero es el acercamiento, es decir, que puede ser que existen prejuicios, hay que erradicarlos, que pueden ser que existan miedos, que no estemos formados, pero lo primero es que el trato personal con cualquiera es el que nos acerca a la dificultad. Inclusive por empezar a decir, mira, yo no tuve compañeros o yo no he tenido alumnos. Y el conversar ya nos acerca y nos pone en la posición de, a partir de esto podemos construir el aprendizaje. Y esto es la vida en sociedad, construir el aprendizaje respetando al otro. Doctora, por último, ¿cuál considera usted que es el mayor desafío a vencer o a superar precisamente para que sigamos en el camino de la inclusión y de la equidad? Eliminar las barreras culturales, de pensar que discapacidad lo constituyen, el grupo de personas con discapacidad lo constituye un déficit que es la persona. No, hay que erradicar esas concepciones culturales. La persona puede tener un déficit, pero es persona con discapacidad, es una persona en su integralidad y lo que domina no es la discapacidad, es la integralidad con distintas formas de aprender, de comprender, de relacionarse con el mundo. Creo que erradicando fundamentalmente los prejuicios vamos a transformar esta sociedad. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a ustedes. Para nosotros es un placer contar con personas que precisamente le están aportando a ese cambio que también institucionalmente hace parte de nuestra obra. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Redacción Uniminuto. Hasta una próxima ocasión y los esperamos.